como la definición al final decía dignidad humana, ¿qué es dignidad humana? Es eso, hacer posibles y cotidianos los derechos humanos para todos los miembros de una sociedad. No le den vuelta, la dignidad humana hoy es eso. No es que no vamos a confundir la dignidad humana con las buenas costumbres o con la higiene o con las buenas maneras, no. Es preferible que la gente sea medio rústica y trabaje por hacer posibles los derechos humanos. Cuando se pregunte al final, a la mitad de este siglo, pues cuando muchos de nosotros estemos ya muertos, la palabra se llama muerto, se va a preguntar después de la mitad del siglo cuál fue el gran aporte del siglo XX al siglo XXI. Mucha gente va a decir que el chip, que el computador, que el iPhone. Dentro de 40 años les van a hacer unas tonterías que ni siquiera la gente se acuerda de eso. El gran aporte del siglo XX al siglo XXI fueron las declaraciones de los derechos humanos. Voy a explicar por qué. Uno de los grandes enemigos del ser humano es la barbarie. O sea, si alguno cree que no es bárbaro, piensa lo siguiente. Si usted va con yo ya hablo de nieto, ¿no? Yo con mi nieto por la calle, o usted va con su hijo por la calle, y alguien trata de secuestrarlo o de robárselo, ¿usted mata o no mata? Todos matamos. O sea, todos tenemos unas condiciones excelentes para ser bárbaros. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, para enfrentar su barbarie, ha ideado unas cosas que llaman códigos. El código Hammurabi, ¿sí? 1200 antes de Cristo, el Deuteronomio de Moisés, para controlar, bueno, porque es que el pueblo judío, que llamamos el judío, era un montón de tribus de los desiertos, ¿no? Entonces, ese código, ¿qué dice? Dice en una parte: si alguien viene de noche perseguido a tu casa, ocúltalo, escóndelo, dale de comer, protégelo y procura que salga en la madrugada para que no sea atrapado, porque tú también fuiste perseguido. Hoy podríamos llamar eso asilo político. Pero más abajito dice: si tu mujer te es infiel, apedréala. ¿Por qué? Porque el concepto de dignidad humana no es un concepto natural, es un concepto construido, absolutamente inventado. Entonces, después, digamos, podemos hablar de la Carta de Toledo en el 502, la Carta de Juan Sin Tierra en el siglo XIII, podemos hablar de la Carta de los Derechos, antes de esa, de la Carta de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, la Carta de los Derechos Ciudadanos en Francia, etc. Pero todos esos son proyectos regionales, locales o nacionales. La primera vez en los 175.000 años que el Sapiens Sapiens tiene sobre la Tierra, que un conjunto de hombres y mujeres, en nombre de todos los hombres y mujeres del mundo, firmaron una propuesta de dignidad humana, ojo lo que voy a decir, una propuesta de proyecto de dignidad humana, fue el 10 de diciembre de 1948. Por favor, piensen en eso. Hace solamente 54 años, los seres humanos fuimos capaces de hacer un proyecto de dignidad para todos nosotros en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y a alguien se le ocurrió decir que eso es ustedes han oído, aquí en Argentina se decían que los derechos humanos eran la bandera de la izquierda. Les informo. Primero, los derechos humanos no son demostrables, los derechos humanos son definiciones a priori. O sea, no hay ninguna manera de demostrar que todo hombre debe tener un nombre, toda persona debe tener un nombre. Simplemente recordamos, la dignidad exige que todo el mundo tenga un nombre. Los derechos humanos son los derechos humanos. Después se da uno cuenta, aparecen los derechos políticos, que a los argentinos les gustan harto. Después los derechos económicos, sociales y culturales, los más difíciles de lograr en términos de implementación. Después los derechos ambientales.
Y después los derechos difusos, donde están los derechos de lo público, los problemas de género, los problemas de los derechos de los niños, de los derechos de los animales, derechos difusos. Entre el 10 de diciembre de 1948 y 1974 se construyó esto. Esto es hoy el proyecto de dignidad humana para las personas, los grupos y los países. Hoy un país no se puede hacer el tonto frente a esto. Y esto, la realidad de esto que permite lo siguiente: que un juez en Barcelona le pida a la policía en Londres que aprese a un expresidente chileno. No hay un lugar ya donde usted se pueda hacer el desentendido. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en el nuevo proyecto de humanidad. O sea, hoy pensamos de la siguiente manera: ¿para qué la plata? Bueno, el equipo de acá, ¿qué? ¿El equipo de fútbol? ¿Para qué Niuso? Rosario, ¿cómo es la lepra y qué? ¿Para qué leprosos y para qué canallas? ¿Sí? ¿Para qué selección Colombia? ¿Para qué Messi? ¿Para qué la religión católica? ¿Para qué moverse? ¿Para qué nada? Si con todo eso no podemos hacer el único proyecto importante que es vivir dignamente. ¿De resto para qué? Esa es la lógica hoy en el mundo, digamos, del siglo XXI. Y ese es el gran aporte del siglo XX. Entonces, por eso, esto lo que quiere decir esa definición es: toda la creación de riquezas para hacer posible eso, o sea, dignidad humana.